partecita linda para este tema, lo que es la resiliencia. Y entonces dijimos, volvemos a repasar, me gusta repasar allí dice que la repetición es la madre del saber, ¿cierto? En la vida de Job, de saber que estamos en un mundo donde está el dolor, el sufrimiento, y aunque no lo entendamos, allí podemos acudir a Dios, ¿cierto? Con total tranquilidad de que Dios puede reponer aquello. A mí me gusta la palabra porque en cada vida, personaje, ¿cierto?, que estamos tocando, hay una recreación. Una restauración. La vida de José, hablamos justamente de si pasamos por cosas que no buscamos, ni merecemos, ni siquiera son los planes de Dios. En la vida de Noemí y en la vida de Ruth, ¿cierto?, pasamos por injusticias, pasamos por machaques que se repiten en nuestra vida, no una vez. Ahí falleció el esposo de Ruth, fallecen los hijos de Ruth. Sin embargo, allí, ¿cierto?, falleció el esposo de Noemí, los hijos de Noemí, y Noemí se repone, ¿cierto?, con esa imagen. Y me gusta cómo termina el autor en el día martes. Dice, los capítulos 2 al 4 cuentan del arreglo familiar feliz. Noemí dejó atrás sus sufrimientos, presenció el casamiento de Ruth con Boaz y el nacimiento de su nieto Obed, padre de Isaí, padre nada menos que ¿quién? Que de David. Y seguimos entonces con otro personaje para sacar un poquitito más de enseñanza para nosotros. Y entonces nos encontramos con la historia, Aníbal, de la vida de Esther. Y el título que coloca el autor allí en el día martes, queridos amigos y hermanos, si me acompañan, miércoles 16, dice los días de estrés de Esther. Podremos decir que Esther, para esta parte del relato que nos toca repasar, nos enfrentamos acá con un personaje ya resiliente, ¿no? Ya había desde niña pasado por situaciones sumamente difíciles. Tienes razón, ¿no? Ya había sido llevada cautiva con el pueblo, había perdido sus padres, había quedado huérfana a cargo de un tío. Y vemos una niña que luego va creciendo y se sobrepuso a dos, digamos, cuestiones situaciones que podían dejar una secuela fuerte, ¿no? Es decir, esclava, podría haberse tirado al abandono. Exacto. Ha perdido sus padres. Podría haber quedado desesperanzada totalmente, ¿no? Y Dios proveyó allí un personaje, su tío. Exacto. Qué bueno. Y ahí aparece la historia, ¿no? Que su tío digamos, allí estaba cerca del reinado, ¿cierto? Y entonces aparece que el rey tiene que elegir una nueva esposa. Y entonces él prepara a su sobrina para que se presente, y nada menos que, como las historias lindas, es elegida la nueva esposa del rey. Y aparece ahora Qué lindo como las historias, pero qué responsabilidad también. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad, sabiendo que y Esther tenía muy claro que Dios tenía un propósito para ella y para su pueblo, ¿no? Pero qué lindo el hecho de decir, bueno, qué lindo, ¿no? Decimos por así mencionar, es decir, una persona que llega al trono, pero que podía entender al que estaba sufrido, al que estaba pasando injusticia, al que estaba pasando adversidad, porque era aquí, como vos mencionaste, un resiliente, es decir, una persona que se sobrepuso a dos situaciones extremas. Por lo menos dos, ¿no? Sí, por lo menos dos. Seguramente habrá pasado otras, pero por lo menos dos muy extremas. Que son muy extremas, ¿cierto? La pérdida para una niña de los padres. No sé si hay otra cosa mayor que afecte más. Exactamente, y quedar totalmente desarraigada, no solo de pueblo, en una tierra extraña, sino también de familia, de su familia de primer género, ¿no? Y entonces aparece ella, ¿cierto? Yo creo que esto es bueno que lo hayas mencionado, porque como podemos ver ahora, aparece el gran problema de ella en la corte, donde hay un decreto, muerte a todos los judíos. Y bueno, vemos cómo ella se sobrepone, ¿no? Quiere decir que ya como que había rendido materias previas. Seguro. Podemos decir que traía en su caja de herramientas algunas herramientas ya específicas para enfrentar problemas. Para enfrentar problemas, que lo enfrentó de una manera tremenda, ¿no? Exactamente. Aún así, habiendo ella pasado por circunstancias difíciles y habiendo tenido herramientas, como muchas personas pueden tenerlas, eso no quita que los nuevos problemas lo vivamos como un gran problema, ¿no? Y el autor presenta allí, Aníbal, si me acompañan los hermanos, amigos allí que están viendo, escuchando, lección del día miércoles 16 de febrero, la página dice los días de estrés de Esther, segundo párrafo, lo leemos juntos, dice, después que llegó a ser reina, Esther no reveló su nacionalidad ni su trasfondo familiar. Esto fue un desafío muy difícil.
rodeada por comida, lujos y prácticas de la vida en la corte. Hay que pensar que su pueblo estaba en esclavitud, ¿cierto? Esther tenía que de alguna manera tratar de mantener su fe y su identidad judías. Además, el riesgo de ser identificada como miembro del pueblo judío era real y las consecuencias de ocultar su identidad eran inciertas. Y ahí hablamos otra vez, ¿no? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Porque ella cumplía un rol fundamental no solo en la corte, sino también un rol, y ella lo tenía claro, para el plan de Dios con su pueblo. Y enfrentar esta responsabilidad sin duda tenía riesgos muy grandes también. Y ella sabía que estaba en riesgo incluso su vida, ¿no? Hablando de responsabilidad, el autor menciona en el anteúltimo párrafo de ese mismo día, del día miércoles, dice: pero la mayor responsabilidad puesta sobre Esther fue ser el único canal para salvar a su nación. ¡Qué tremendo! Vale. ¡Qué tremendo! ¿Cierto? El contexto se presenta que hay un decreto y que si no, ese decreto no es quitado, todo el pueblo judío sería muerto. Tremendo, porque ella entonces tiene que ser la intercesora en favor de su pueblo. Como bien lo menciona el autor, dice el único canal para salvar la nación, ¿cierto? Y entonces Esther toma una iniciativa tremenda, valiente, se juega el todo por el todo, confiando y sabiendo quién estaba y quién está allá arriba, ¿no? También hemos visto que otras personas, otros personajes bíblicos entienden esta responsabilidad de ser el único canal para poder salvar a su pueblo. Estoy recordando, Roberto, en este momento el papel de Moisés, ¿no? Cuando Dios dijo: córrete que lo voy a destruir a todos. Y él prefirió que lo destruya a él, ¿no? Qué tremenda responsabilidad y qué noción de misericordia hacia que obviamente no provenía de él, sino provenía del contacto estrecho que tenía con Dios. Y ambos la misma actitud, el jugarse el todo por el todo sabiendo quién es Dios. Qué importante que tú y yo podamos saber eso, quién es Dios. Es algo tan elemental para las decisiones de nuestra vida. Y entonces Esther sabía que la única que podía llegar a la corte y suplicarle al rey que cambie su proceder era ella. Y entonces pide, ¿cierto? Pide allí, ¿cierto? Que el pueblo entre en ayuno, que ore. Ella sabía muy bien. Y ella elabora esta estrategia, ¿no? Sabía que también una mujer, si la esposa entraba a la corte a ver al rey sin haber sido llamada, podía morir. Pero entonces ella se la juega todo por el todo. Pero se la juega todo por el todo encomendada nada menos que en los brazos de Dios. En Dios. Y creo que es la mayor satisfacción que tenemos al repasar la vida de Esther, ¿no? Es decir, se encomendó y se la jugó todo por Dios. Ahora, pensaba y reflexionaba, ¿no? Esta decisión de jugarse el todo por el todo, yo creo que no es fácil jugarse, como quien dice, el pellejo por Dios o por un pueblo o por una persona. Y esta decisión, quizás pensaba, no creo que haya sido un acto de impulsividad, sino que venía basada en una vida de experiencias, ¿no? Creo que el jugarse el todo por Dios no es algo que lo podamos hacer de una sola vez o de buenas a primeras, sino que importante que es poder ir caminando con Dios y ir experimentando las bondades de Dios para poder tener esta confianza de jugarnos el todo por el todo. Qué bueno. Y nos quedamos con algunas cositas que las cerraremos en el siguiente bloque, pero qué lindo que podamos sacar enseñanzas en cada personaje que venimos repasando.